Cuando vos decís yo soy perro, ya estás haciendo dos cosas de humano. Autopercibirte, porque eso, la autopercepción es humana, y decirlo. Los perros no hablan. Uno normalmente cuando dice los perros no hablan, no tiene sentido. Es como contando lo obvio. Es como decir el meme de Davo. Pero en esta charla, en esta discusión, comentarlo no está de más. Ya vamos viendo más o menos para dónde nos va tirando este tema, ¿no? Los incentivos. Ya cuando pensaste haberlo visto todo, te vas a una playa a pasar con tu familia, a comerte unos churros bañados de chocolate con unos matecitos, y ves un pibe con una cola y una máscara de perro caminando a cuatro patas por la playa. Por si vives abajo de una piedra y no te enteraste de absolutamente nada, te comento. Hace un par de semanas aparecieron un par de tipos que se hacen llamar Therian, que básicamente si lo buscas en internet te va a saltar algo así como que son personas que se identifican de manera interna, espiritual o psicológica con animales. O sea, básicamente se autoperciben animales de todo tipo. Yo pensaba que eran solamente perros, pero parece que no. Un Therian se puede identificar como cualquier cosa, bueno, cualquier animal podemos llegar a decir. Y hay cosas muy raras. Están los furries, que no entendí muy bien, creo que son como que no se autoperciben, sino que se disfrazan como para jugar. Y están estos que se disfrazan porque se sienten perros, básicamente. Ya te vas a encontrar afuera del patio de tu casa a la hija de la vecina con una máscara de gato cagándote en la puerta. Esto sinceramente me lo imaginé como un chiste, hasta que vi literalmente gente con máscara peleándose con perros en la calle. Que andan con las máscaras, las colas, caminan... un boyal. Sí, por la duda si muerde. ¿Y eutanasia? La llevaría a un psicólogo, no me parece algo normal. ¿En tu país son normales? Mi país. Ay, me encontré un zorrito en el barrio chino, tiene una pulguita. Hola. ¿Muerde? ¿Lo puedo acariciar? No muerde, ladra, pero no muerde. Da la patita, a ver la patita. Ay, es un zorro buenito. Chau. Creo que llega el día de acabar con mi propia vida. Yo haciéndome el boludo cuando me dicen que mi hijo Therian se perdió en la feria. Bueno, esto realmente no es nada nuevo. Yo lo había visto en Japón, China o no sé dónde, en alguna tierra de esas orientales por allá, que se vestían de alguna que otra cosa y tal. Pero bueno, hace poco se hizo bastante viral una Therian, que esto es increíble, esto lo subió indignado, Se hizo viral un Therian serpiente que se arrastra por las calles de Japón. Y literalmente es un chico o una chica que está vestido de serpiente y que está caminando por la calle. Sinceramente esto me hace perder la fe en la humanidad, pero realmente me hace perder la fe en la humanidad. ¿Cómo es que estamos creando robots que pueden sacar una conversación y al mismo tiempo estar haciendo esto? Y que encima seamos todos de la misma especie. Es una locura. Pero bueno, después apareció uno que se hace pasar por mono. Esto es una locura. Yo no sé si esto fue baiteo, está boludeando, está descansando o lo hicieron para hacer el meme. Pero bueno, ya a esta altura ya no sé ni qué creer, boludo. ¿De cuándo te diste cuenta que eras un mono? De chiquito, bueno. Desde muy chico. Yo como banana, mucho yo plátano. ¿Interactuás con monos también? Sí, tengo mis compañeros que son monos también. ¿Cuántos años tenés? 38. La verdad no me causa ni siquiera risa. ¿Vos te identificás como mono también? Totalmente. ¿Vos cuántos años tenés? Una edad aproximada de 5 años mono. Oh, tenés unos problemas, flaco. Pero bueno, no todo es tristeza. Al menos han aparecido esas mentes maestras que quieren sacar plata de todos lados y empezaron a vender máscaras y colas de Therian. Encima la publicación esta tiene más de 5.000 unidades vendidas. O sea, se hizo una reguita el que publicó esta mierda. Hasta sacaron un curso, amigo. Esto es una locura. Escuela de Therian. Firulais. Aprende a caminar, comportarte, saltar y ladrar como tu animal Therian. Te enseñamos a comunicarte con gruñidos, aullar y emitir sonidos de tu animal. Su consulta no molesta. Y tiran un WhatsApp que yo espero que esto sea meme, esto sea byte, porque esto no creo que sea real. Te esperamos. Wow, wow. De verdad, esto parece ser real, parece que alguien se avivó y tiró esto para una escuela de Therians y no me cabe la menor duda que están facturando. Yo apenas vea un Therian. ¿Sería maltrato animal si le mete una patada en el culo a una pendeja que está caminando por la calle con una máscara? Un Therian, en pocas palabras, es una persona que se identifica como un animal de forma involuntaria y a nivel parcial. No es total, nunca es total. ¿Cómo te diste cuenta que te identificabas con...? A ver, creo que sí, claro está, pero bueno, me causó gracia, boludo. Me ilusioné por un segundo. No está bien que lastimen a la chica, pero bueno, me causó gracia. Hasta ahí llego. Nosotros somos Said y Mau y somos de Córdoba y notamos una problemática. No hay Therians en Córdoba. Entonces dijimos, amiga, ¿y si implementamos esto acá? Dale, amiga. Ay, me gusta esa pose. Dale, amiga. ¡Me muero! ¡Me la rompiste!
Bueno, la realidad es que este video pienso que va a quedar bastante corto. Es más, no sé si va a estar público durante mucho tiempo en mi canal, ya que no hay mucho de qué hablar. Son gente que se comportan como perros y poco más. No hay mucho más que eso. Pero bueno, por ejemplo, tenemos esta entrevista o nota en la cual aparece este pibe que explica más o menos qué es un Therian y para qué sirve. Porque realmente yo hago lo mismo que cualquier otra persona. Yo hago lo mismo que cualquier otra persona y lo vemos en un frame el tipo caminando a 4 patas y saltando, con una máscara de un zorro teñido de azul y una cola de un zorro. Nah, pero si yo veo todos los días a mi vecino yendo a 4 patas a la parada para tomarse el colectivo para ir a laburar. Hay gente que critica el hecho de que haya Therians que coman comida de perro. La realidad es que es la vida de uno no le interesa, ya está. A ver, lo que está diciendo este chico es una pelotudez atómica y es muy peligroso. Bueno, no para vos ni para mí, porque seguramente miramos esto y decimos qué pelotudez, lo sacamos y a la mierda. Pero para gente que en su casa no le da mucha atención o que tienen ganas de romper las bolas, por ahí piensan que la autopercepción en sus cuerpos está bien y empiezan a comer doggy todos los días, o comida para perro, o peor, carne cruda. Para empezar, la comida para perro no está hecho para humanos, no tiene el mismo balance nutricional, como por ejemplo, no sé, la vitamina C. Los perros lo producen de manera natural y el ser humano no, lo tiene que consumir porque si no vamos a tener problemas. Primero eso y segundo que a las 2 semanas vas a empezar a cagar piezas de Lego. Ponete a dormir, que la gente venga y te rasgue la cabeza, ladra como un boludo, no pasa nada, pero no recomiendes cosas a los demás que hagan porque... y menos cosas que le van a hacer mal a la salud, por supuesto, ¿no? Pero ojo que también tenemos el sirenismo, que básicamente creo que entra en la misma rama de esto, que se autoperciben sirenas. El sirenismo no es solamente mover la colita. Coméntenme ustedes qué opinan, seguramente se van a cagar de risa, pero... quiero ver esa persona que banca a estos muchachos. Fuera del que dijo que coman doggy, que eso no lo hagan, por favor, no coman doggy porque a la semana no vas a poder cagar. Así que, por favor, fuera de eso, ladrá, saltá como perro, haz lo que se te cante el ojete, pero no comas doggy. Y no cagues en el patio del vecino, muy importante. Competencia de ladrillos en 1, 2, 3, ¡va! ¿Con la monoleta o el traje es exactamente lo mismo? ¿Cómo te gusta más? Ni con la cola. Bien de trolazo.